Bienvenidos a OMBIM. Hoy aprenderemos sobre la colección de elementos en Dynamo, una base clave para automatizar procesos en BIM. Desde extraer parámetros hasta modelar acero estructural o automatizar sistemas MEP, todo comienza con una buena recolección. Prepárate para llevar tus habilidades al siguiente nivel. Comencemos. Antes de conectar Dynamo con Revit, es crucial entender cómo están estructurados los elementos en Revit, ya que esto define cómo los recolectamos en Dynamo. La jerarquía básica comienza con las categorías. Agrupan elementos similares dentro del modelo, por ejemplo, muros, puertas, ventanas, o en este caso, pilares. Tienen como características que son definidas por Revit y no se pueden modificar. Las familias dentro de cada categoría representan un conjunto de elementos con características comunes. Por ejemplo, tenemos pilares redondos o pilares rectangulares, las cuales pueden ser de dos tipos: familias de sistema, por ejemplo muros, losas, o familias cargables como puertas o ventanas. Los tipos: cada familia puede tener múltiples tipos que varían en parámetros, por ejemplo pilares redondos de 600 o de 450. Esto ya de acuerdo a sus dimensiones o su característica, por ejemplo el material de concreto o de madera, cualquier elemento. Las instancias son los elementos individuales colocados en Revit. Por ejemplo, todos los elementos colocados de pilares redondos en piso 1 podrían ser los ejemplares. Teniendo claro los conceptos iniciales de la jerarquía, vamos al Dynamo. Teniendo el Dynamo, antes de iniciar, tienes que tener en cuenta que cuando tú abres el Dynamo se vincula al documento que está abierto. Este se vincula al documento que está abierto. Todo lo que hagas en Dynamo se va a afectar a la parte del documento abierto. Para guardar el script, ya lo habíamos visto, vamos a guardar en File, Save As, y por ejemplo vamos a guardarlo como script clase 7. Guardamos y por ejemplo lo importante es de que ya teniendo el elemento guardado y el concepto de que el Dynamo se conecta con el documento activo, vamos a ir a la biblioteca Revit y para coleccionar elementos vamos a iniciar primero con la selección. Para hacer los métodos básicos, lo habíamos visto indirectamente en anteriores clases. Por ejemplo, los métodos básicos de colección. Tenemos el Select Model Element. El Select Model Element, vamos a seleccionar elemento. Si te das cuenta, está ejecutado en automático, por lo de que no procesa nada más, así que funciona para coleccionar de manera básica. Podemos coleccionar con Watch, visualizamos y tenemos que ha seleccionado un acero. Y si queremos que seleccione, por ejemplo, una fundación, seleccionamos y ya te selecciona la fundación. ¿Qué otra forma puede ver? Digamos que yo no quisiera coleccionar los elementos, sino un solo elemento, sino varios elementos. Entonces utilizaría un Select Model Elements. Para coleccionar los elementos de manera masiva, se genera esperar para que pueda seleccionar los elementos. Seleccionamos los elementos y si te das cuenta ya está todo seleccionado. Ejecutamos y acá tenemos una lista. Te recomiendo ver la clase 6 para que entiendas que la lista es una estructura de datos y en este caso pues tenemos dos niveles. ¿Qué otra forma puede haber de forma de selección? Tenemos la selección de manera singular y de manera plural, pero también lo podemos seleccionar por una categoría en específica con un iSelection Filter que se utiliza en la Revit API, pero acá en Dynamo no necesitamos saber nada de la Revit API, pero sí es bueno tenerlo como concepto. Por ejemplo, es seleccionar el Model Element. Vamos a seleccionar un
Structural Foundation. Vamos a seleccionar un Structural Foundation. Structural Foundation. Ok. Seleccionamos y funciona de la misma manera. Con un solo elemento, pues selecciona de la misma manera, pero con la diferencia de que no te deja seleccionar nada más la categoría que tú le estás dando. Esto es muy útil cuando tenemos muchos elementos en el modelo y queremos seleccionar una categoría en específico. Eso es bastante útil, el Select Model Element by Category. También tienes que tener en cuenta de que se puede hacer de manera plural. Lo mismo, por ejemplo, vamos a seleccionar Structural Foundation. Structural Foundation. Seleccionamos y si te das cuenta, todos los Structural Foundation, la categoría pues se va a seleccionar. Si repasamos el concepto que habíamos visto, la categoría viene a ser el elemento que está acá. Este sería la categoría. Y como repaso, el tipo, pues la familia sería el Wall Foundation y el tipo sería el Building Folding, para tener esos conceptos de manera clara para poder iniciar. Ok, teniendo en claro del Select Model Element y por categoría, también podemos seleccionar otras formas, no necesariamente con elementos. También a veces para modelar nosotros necesitamos una cara. ¿En qué casos utilizaríamos una cara? Por ejemplo, para el modelado automatizado de luminarias o para el modelado automatizado de que requiera un host, sería útil el Select Face. Por ejemplo, ahí te permite seleccionar solamente la cara. Seleccionas el elemento y en Dynamo, si te das cuenta, en la parte de atrás ya te aparece su geometría. Te aparece su geometría de manera exacta. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? El Select Edge. El Select Edge, ¿qué es lo que hace? El Select Edge lo que hace es seleccionar una arista del elemento. Por ejemplo, tenemos esta arista o esta arista de acá. ¿En qué caso lo utilizaríamos? Por ejemplo, cuando tenemos geometrías complejas y quisiéramos hacer modelado de acuerdo a las vigas que nosotros le demos y queremos hacer el trazado, un Select Edge es el ideal. ¿Qué más podemos hacer? Hemos visto cara, hemos visto arista, ahora falta lo más básico, el Select Point on Face. El Select Point of Face es para los elementos tipo de que quisiéramos modelar algo de un punto por específico. Digamos que si yo quisiera modelar un punto acá, te da el punto del elemento, te da el punto como resultado. Debes tener en cuenta de que como los elementos de Select Model Element tiene su plural, el Select Face también tiene de manera singular y de manera plural. Por ejemplo, acá si yo puedo seleccionar acá 1, 2 y acá me da finalizar. Y si te das cuenta, la geometría pues ya está en la parte del Dynamo. Y a partir de eso ya puedes empezar a trabajar. Y eso es muy importante, saber cómo coleccionar los elementos para que puedas trabajar de manera de selección. Entonces vamos a hacer lo de un grupo para poder tenerlo ordenado. Sería colección por selección. Colección por selección. Otro de las formas de coleccionar sería colección por ID. ¿En qué caso sería una colección por ID? Digamos que tú tienes elementos duplicados o tienes una lista de IDs que tienes unos parámetros que quisieras buscarlo.
entonces una colección por ID es lo ideal. En este caso vamos a asumir, por ejemplo, los IDs de todos estos elementos. ¿Cómo lo puedes hallar? Lo puedes hallar en Manage, IDs of Selection, seleccionas los IDs. En este caso pues copias todos los IDs. Y una vez que ya lo tienes los IDs y quieres visualizarlo en Revit, vamos a utilizar este nodo de acá que te dice Element by ID. Te dice que requiere un ID. Entonces podemos insertarlo a través de una lista. Recuerda que la lista se hace a través de corchetes. Entonces sería corchete, ponemos los elementos, conectamos y si te das cuenta ya tenemos los elementos. El último me ha salido nulo porque tal vez he coleccionado un elemento que no está directamente en Revit, sino es un elemento tipo notación que no es visible en Dynamo. Así que continuemos. Esta sería la colección por ID. 2. Colección por ID. ¿Qué más podemos coleccionar de otra forma? La forma más común y la más básica, sin generar una selección por usuario, sería con un AllElement inActiveView. ¿Qué es lo que hace un AllElement inActiveView? Colecciona los elementos de una vista activa determinada. En este caso yo tengo 644 elementos. Si te das cuenta, te colecciona desde la vista activa. En este caso la vista 3D. Esto es bueno porque te permite coleccionar tanto elementos del 3D como elementos en planta. Entonces esto sería colección por vista activa. Elementos por vista activa. Esta es la manera más básica. También podemos coleccionar de manera más específica. Habíamos visto que podíamos hacerlo de selección, pero a veces seleccionar es un poco pesado porque a veces los elementos son bastantes y quieres automatizar eso, así que el Dynamo te da la opción de utilizar el AllElement of Category. Entonces buscas la categoría, por ejemplo categories, y buscas Structural Foundation. Lo mismo, Structural Foundation, Structural Columns, a ver, Columns, más cercano. Tenemos los elementos y te da todos los elementos en la parte de Revit. Ya tenemos la parte de colección por categoría, de acuerdo a la estructura de datos que habíamos visto, la estructura de elementos, el todos después de la categoría seguiría la familia, pero tienes que tener en cuenta de que la categoría también a partir de la versión 2023 te permite hacerlo a través de una vista en específica. ¿Esto es en qué utilidad? Por ejemplo, si tenemos en una vista el 3D solamente los aceros o tenemos una vista específica son unos ciertos filtros, esto es muy útil para utilizar el AllElement of Category in View. Entonces vamos a hacer lo mismo, Structural Column, y para buscar la parte de la vista buscamos el nodo, te dice necesito la vista, entonces sería View y buscamos la vista que sería la vista 3D, conectamos y vamos a tener el mismo resultado. Tenemos 30 acá y 30 acá. Esta es la colección por categoría en una vista específica. Entonces sería 3.3 elementos categoría vista. Teniendo de manera básica la categoría, otra forma muy importante de recolección es la selección por tipo. En la selección por tipo lo podemos hacer de esta manera: AllElement of Family Type. El Family Type, por ejemplo, sería la tipología que tenemos acá.
Por ejemplo, esta tipología tenemos 3800 por 3800 por 600. Vamos a buscar ese elemento. Así que sería 3800, 3800, aquí está, 3800 por 3800 por 600. Entonces, teniendo el tipo, pues va a buscar los elementos en el tipo. Y si verificamos en Revit, ponemos seleccionar todas las instancias visibles en vista, te das cuenta que solamente te selecciona un elemento. Entonces, al seleccionarte un elemento, está coincidiendo con lo que te dice el Dyno. Finalmente, para la parte básica, sería la selección por nivel. Selección por tipo. La selección por nivel es algo que es muy útil cuando se tiene que coleccionar, por ejemplo, los rooms por nivel, o los wall por nivel, o los cats por nivel. Esto es muy importante que se utilice. Entonces se utiliza el al element al level. Al element al level. Entonces tenemos level. Por ejemplo, level 1. Colecciona los elementos por nivel y tenemos 40. Teniendo esos conceptos básicos, podemos hacer una selección más avanzada. Como una pequeña introducción para coleccionar elementos de manera avanzada, vamos a hacerlo por un determinado parámetro. Tengan en cuenta de que si no le entienden a la primera, no se preocupen, porque va a haber una clase en específico sobre la colección de parámetros. Así que para hacerlo de manera interactiva, digamos que yo quisiera filtrar los elementos por un comentario que le voy a colocar acá. Voy a colocarle comentario 44 y por ejemplo voy a coleccionar un elemento cualquiera. 44. Comentario 44. Entonces voy a coleccionar los elementos de acuerdo al parámetro. Esto ya es colección de manera avanzada con filtro. Entonces, aplicando lo que hemos visto en las clases pasadas, primero visualizamos los elementos al Element Active View. Luego vamos a obtener el parámetro, la forma de filtro. Entonces ponemos un get parameter value by name. Entonces necesita dos entradas, el elemento y el parámetro. El parámetro sería comments. Conectamos y ahí tenemos los parámetros. Si te das cuenta, el primer elemento me aparece 44 y debería haber otro elemento que me aparece 44. Te preguntarás, son 644 elementos, ¿cómo lo puedes filtrar? ¿Te acuerdas que en la clase pasada hemos visto el list filter by bool más? En esta clase lo vamos a aplicar. En este caso sería un list filter by bool más. Entonces sería la máscara necesita una máscara y una lista. Para la máscara sería valores verdaderos y falsos. Entonces voy a comentar que esto sea igual, o el comparativo en programación sería igual a 44. Conectamos. Tenemos falso, porque si no me equivoco el comentario es tipo string, así que ahí ya sale verdadero. Conectamos la máscara. ¿Y qué es lo que queremos filtrar? Nosotros no queremos filtrar los parámetros, porque si te das cuenta, al final te va a dar una lista de 44, que no es lo requerido, porque nosotros requeremos los elementos. Entonces, si te das cuenta, habíamos hecho para un wall y para un muro. Este sería el filtrado la colección de manera avanzada. Y esto mismo se puede aplicar a múltiples elementos. Por ejemplo, si tú le pones columna, le pones lo que es muro a un comentario, lo puedes hacer de manera avanzada.
Ahora vamos a hacer un ejemplo aplicativo. Digamos que quisiéramos recolectar todos los muros y obtener su volumen. Ok, digamos que yo quisiera obtener todos los muros y obtener su volumen para sacar un determinado metrado. Entonces, si requieres sacar el metrado, primero lo que debes hacer es coleccionar todos los elementos y luego obtener el parámetro y hacer los filtros correspondientes. Entonces sería all element of category. Ponemos la categoría wall. Category wall. Walls. Tenemos todos los muros. Tenemos 4 muros. Y vamos a obtener el parámetro getParameter. Necesitas un elemento y un parámetro. El parámetro sería volumen. Volumen, si no me equivoco en inglés sería volumen. Ahora vamos a ver si funciona. Sí, sí funcionó. Entonces, ya teniendo los elementos, si te das cuenta, hemos podido coleccionar todos los volúmenes, pero faltaría, por ejemplo, para poder identificarlos, tendrías que hacerlo por ID. Entonces te recomiendo sacarle la propiedad .id. Por ejemplo, yo quisiera, esto es de manera básica que lo vamos a ver más avanzado en otras clases, pero como manera básica para sacar los elementos siempre es elemento.propiedad. Por ejemplo, sería el elemento id y ahí aparece element.id. element.id. Y si te das cuenta, tienes la misma cantidad acá y la misma cantidad acá. Con esto ya has podido obtener todos los parámetros de lo que es volumen y sus IDs correspondientes. En próximas clases vamos a ver cómo esta data lo podemos exportar a un Excel y esto sería un ejemplo muy aplicativo. Entonces vamos a ponerle 5, ejemplo aplicativo, un ejemplo aplicativo simple pero poderoso. Y les pregunto, de todas las formas que hemos visto, ¿cuál crees que sería la más eficiente para proyectos grandes? ¿Qué métodos prefieren? ¿De los cortos o de manera avanzada? Que son más específicos. Te leo en los comentarios, que es muy importante saber tu opinión. Eso es muy importante, saber tu opinión sobre estos conceptos que hemos visto el día de hoy. Espero que te haya quedado claro cómo conectar Dynamo de manera eficiente, explorando la jerarquía de elementos y las distintas formas recolectando, ya sea manual o ya sea manual de esta manera, de manera manual o de manera automática de esta manera. Esto solo es el inicio de lo que puedes lograr automatizando tus proyectos BIM. Recuerda, entre más practiques y experimentes con Dynamo, más rápido y preciso será tu trabajo en Revit. Ahora es tu turno de aplicar lo aprendido. Te invito a compartir tus resultados y tus dudas en comentarios de este video en nuestras redes sociales. Quiero ver cómo están implementando tus herramientas en sus proyectos, porque como hemos visto, podemos obtener de manera básica todos los parámetros, pero quisiera saber qué más tú puedes hacer. Por ejemplo, puedes obtener algún otro parámetro y qué limitaciones tienes para poder apoyarte. Nos vemos en una próxima clase donde seguiremos aprendiendo y llevando la eficiencia a otro nivel. Hasta pronto.